I want to be really, really focused and hone in on my craft and hone in on all the time that I have here. I can't take for granted. Creo que aquí se va a formar de verdad lo que venimos a hacer al mundo, lo que queremos en este proyecto es esto, es no parar, es estar aprendiéndonos canciones, es estar haciendo live shows con gente, entonces estoy muy emocionado. Puedo estar más preparado, pero me gusta esa presión porque me hace, honestamente, hacer las cosas mejores. Yo siento que sería poco humilde de mi parte decir que no me falta nada, me faltan muchísimas cosas en trabajar, me falta más capacidad resolutiva de estar en un escenario que pase algo malo y como resolver rápido. Nos dijeron, ahora queremos verlos como performers, no como estudiantes. Creo que ya tenemos que pasar ese paso de no vernos en el escenario como novatos, sino empezar a dar un show. ¡Bienvenidos a Los Santos Bravos! Empieza a haber muchas más actividades de presentaciones en vivo y muchas más cosas y fotos que tienen que hacer y ensayos diferentes y preparar el en vivo, pero preparar la dinámica, preparar la actividad. Y esto puede llegar a ser que nos estemos olvidando un poquito del por qué estamos aquí. Los artistas normalmente tienden a ser como muy histriónicos, ¿sabes? Como si fueran fuegos artificiales. Pero como los mismos fuegos artificiales, tristemente pasa mucho eso en las carreras. Es llegas, explotas, haces luz y desaparece. Pues vienen muchos retos, mucha cantidad de información llegando para hacerlo todo bien. Vamos a hacer ya no solo una coreografía a la semana, sino ahora vamos a hacer como 3 coreografías a la semana. Ya no van a haber tantas horas de ensayo como lo solía haber una semana normal, sino ahora vamos a tener que también tener la capacidad de con poco tiempo aprenderse muchas cosas y tenerlo todo aquí, que no se te olvide esto y que no se te olvide aquello. Yo creo que ese es el mayor reto ahorita, la verdad. Entonces la primera vez que tienen muchas cosas que aprenderse al mismo tiempo, es un reto que yo ya quería llegar para ver cómo trabajan con la presión y la memoria. No están acostumbrados. Necesitamos armar una banda y estamos a muy poquitas semanas de nuestra final. Entonces ya no tenemos tiempo. Tenemos que tomar decisiones pensando en un grupo y lo que sea mejor para ese equipo. Bueno, todo esto sucede en mi live. Yo entro al escenario, yo digo, wow, qué bonita energía, cómo te están gritando, observando, te están grabando. Y en eso yo empiezo a escuchar que ya la música está sonando y sigo mirando a la gente y subo el micrófono y digo, no me está llegando la letra, no me está llegando la letra. No me llega, no me llega, no me llegó. ¿No cambiaste la letra en el principio y en el final? Sí. ¿Tú sabes qué significa eso? Sí. O sea, sí sabes que nos pueden llegar incluso a tumbar el video si el autor reclama que modificaste su obra. Claro. Como para que le digas al profesor, ¿eres la primera persona que me dice que estoy mal? No, Sí, porque la gente no te lo va a decir. ¿Cuántas horas pasaste tratando de aprenderse la letra? ¿Una semana? ¿Una semana? ¿Y qué fue lo último que le preguntaste antes de subir al escenario? Que si tenías la letra, ¿y qué le contestaste?
Yo le contesté que sí. Que sí, ¿y qué fue lo que hiciste? Cambiar la letra. Sí, cantar otra cosa. Perdona si te digo hola en el momento, si no me equivoco. Porque fue tan impresionante para mí que dije, ¿qué está haciendo? No pensé O sea, si te lo estamos diciendo es por algo, pero ¿de verdad crees que yo estaba muy orgulloso de lo que hiciste ayer? Porque yo no. Yo estaba muy molesto con lo que hiciste ayer, porque es al que más horas le di de clases, al que más pediste clases, y me parece, sobre todo por el maestro que estuvo contigo, una falta de respeto, porque justo antes de subirte al escenario él te preguntó, yo escuché, ¿ya tienes la letra al 100? Y le dijiste, ya estoy. Primer línea y la riegas. La verdad es que en su momento sí, pues me bajoneó el regaño, la verdad, porque sentía que venía con buena racha de haciendo cosas buenas. Y bueno, siento que fue más bien una lección de vida. Y bueno, es tratar de no volver a cometer ese tipo de errores y de mantenerse fuerte y a pesar de eso seguir sonriéndole a la vida. Yo entiendo que se malentendió, pero no está padre que pasen este tipo de cosas. Sí, sí. Sí, una disculpa, de verdad no fue mi intención. Yo siempre lo he admirado a todo el equipo y No, y sabemos, soy y muy siempre, respetuoso, y yo sé que eres el más respetuoso de todos. pero jamás pensé que ese comentario fuera a malinterpretarse así como se malinterpretó. Una disculpa. Cada vez vamos viendo y evaluando qué es lo que necesitamos en tiempo para la formación de cada uno de ellos. Y cada uno se va ganando o perdiendo su lugar en cada presentación. Viene lo bueno. Ok, ¿qué pasa? Una misión extracurricular, digamos. Es nuestra primera porque misión. no es una misión para evaluación nuestra, pero sí es una misión para evaluación de ustedes con ustedes y ustedes con un público orgánico. Yo ya no sé qué imaginarme. La verdad ya no sé. Han de ser jueces externos. ¿Jueces externos? Sí. ¿Alguien más? Ni idea. Perdí. Pero digan. Vamos, es una nueva canción que vamos a cantar. Es una nueva canción que van a cantar. Vamos a empezar por ahí. Una canción, una vez. Vamos a empezar. Entonces, Una vez. Toda esta actividad va a suceder el próximo lunes. No. ¿Tú no vas a estar? Es que yo me estoy yendo a renovar mi va pasaporte a de Perú. salir para Perú. Pero un ratito nomás. Llego el lunes a las 2, 3. No, ya va a haber pasado. No. O sea, ¿tú no vas a estar? ¿No? ¿Cuál es la canción? La canción. ¿Qué quieren primero, la canción o los grupos? La canción. ¿La canción? Ok. Entonces, ¿dónde se imaginan que inician sus carreras muchos artistas? ¿Dónde creen ustedes que... Si yo les dijera, tienen que ir a encontrar talento Cantando que en no lugares conozcan, desconocido, Pues en las cantando calles, en lugares. en las calles. Es donde hay más talento. Es donde hay más talento. En las calles. La calle ha sido el lugar donde se han iniciado carreras exitosísimas y muy grandes. ¿Se imaginan por qué? Bueno, desde mi experiencia es algo que te reta a crecer mucho más. Al ver que tú no tienes las oportunidades que otros tienen, es como que tratas de aprovechar así sea lo mínimo y valoras así sea lo pequeño. Claro, es la fuente de trabajo de muchos. Es bien importante que vayamos a conectar con esa parte dura del arte. La calle fue como mi maestro, porque tanto iba a cantar, también me ponía a bailar. O sea, trataba de... Yo veía la calle como si fuera un concierto. Iba con la mejor actitud y entregar todo lo bonito de mí. Porque si uno se quiere ganar el público en la calle es así. Yo diría que lo clave es ser humilde. Ojo, yo lo que quiero es que ustedes vayan y lo hagan con respeto y dignidad. Claro. Es el escenario más noble que existe. Quiero ver ustedes cómo se relacionan con el público, cómo atraigo la atención, cómo logro captar la atención sin hacer ridiculeces y payasadas, haciendo nuestra disciplina con respeto. El reto más bonito
es justo usar la magia de la música para conectar con las personas, te conozcan o no, conozcan la canción o no. La canción va a ser una canción de Álvaro Díaz, que se llama Paranormal. Por eso, necesito que se la aprendan lo antes posible, tomen su letra y pásenla. This song is going to be really, really fun because it's more like upbeat. It's more, I would say, like more of like a hip hop / pop. Tiene mucho flow. Hay cosas ahí latinas que estamos estudiando también. Vamos a ir a presentarnos a ese lugar de donde han iniciado y salido tanta gente. Vamos a hacerlo en la calle. ¿En serio? Wow, vamos allá. Hay muchas maneras en las que esto nos va a dar información para saber cómo trabajamos y cómo vamos llevando a cada uno de ellos. ¿Quién tiene esa capacidad de mirar a la gente a los ojos? ¿Quién tiene esa capacidad de conectar con el público y acercarse al público, hacerlo parte de la presentación? Todos lo pueden desarrollar, pero tenemos que ver quién ya tiene más desarrollada esa parte que los otros para trabajar mucho más con el resto. Vamos a ir por grupos a diferentes lugares de la Ciudad de México, mi bella ciudad, a cantar en la calle. Me parece muy interesante, me recuerda a mis inicios en este mundo de la artisteada. The fact that we get to perform it on the street is really exciting for me because I grew up dancing on concrete when I was in high school. It was always fun to see people like interacting with us or just like stopping to watch. So now that we actually get to do it for real. Estábamos muy nerviosos porque tuvimos relativamente poco tiempo para aprendernos la canción. Sentí estrés. Como fue todo así muy, como muy rush de, vamos a aprendernosla. ¡Qué locura, eh! ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se siente la pandilla aquí? ¿Nervioso? ¿Nervioso? Hay un montón de gente ya. ¡Qué emoción! Miren. Ayúdame. Hay una sorpresa muy buena que yo creo que, ojo, los puede desestabilizar o los puede dar para arriba, que es que el gran artista Álvaro Díaz los va a estar viendo. Estar en tarima es lo más importante para mí, para un artista que está duro en el estudio, no es tan exitoso como un artista que es duro en la tarima y en los shows. En general pienso que este ha sido uno de los mejores ejercicios que podrían mandar a hacer a un artista, nuevo o no nuevo. Pienso que debe de haber miles de artistas gigantes que nunca han tenido la experiencia de tener que ir a la calle a cantar una canción, a no tener vaqueo musical, a tener que impresionar a la gente. Es más fácil cantar en un escenario con 20,000 personas, 100,000 personas, que cantar en un escenario que hayan 27 personas. Esta canción es sumamente especial para mí, de verdad, como que va mucho conmigo porque tiene muchos sentimientos, pero a la vez es como rapeada. No sé, es una canción bien bonita. Quiero ver cómo los nenes la interpretan porque me lo voy a tomar bien personal si la interpretan mal. Hola, ¿cómo están? Hola a todos. Del primer grupo, como que me gustó mucho cómo ellos involucraron al público. ¿Alguien faltó a la escuela? De pura casualidad. Yo le escribo a sus maestros, para que no pase nada. Como que yo estaba de lejos y yo siempre veía como que teníamos un monitor que estaba como que para poder escuchar bien y verlo de lejos. Estaba como que viéndolo, pero yo miraba mucho de lejos el público porque quería ver cómo la gente reaccionaba. ¡Venga, Drew! ¡Venga! Les preparamos la canción de Paranormal de Tiny de Álvaro Díaz. Lo practicamos todo el fin de semana, así que espero no salga. Si nos equivocamos, no pasa nada, ¿verdad? ¡Venga!
Dando vuelta en mi cabeza, flow Nazca. Yo era tu favorito, ahora está fea como Alaska. A todo lo de negro combina con la placa. Gastando mi tiempo que me mete la pasta. Tratando de pagar tu perdón. Tú me haces falta más de lo normal. ¿Cómo? Esto es paranormal. ¡Los quiero! Esperábamos mucho menos gente, la verdad. Yo no esperaba a nadie. Y fue muy bonito tener el apoyo de la gente y de nuestros fans. Es como bien extraño porque siento que estamos acostumbrados mucho a lo que es ya cantar en una tarima con micrófonos, con equipo. Y esto es como un 360 total para otro lado, o sea, 180. Being out there, pienso que eso es lo cool de este tipo de dinámica, que te ayuda a tener que estar ahí, le pierdes ese miedo. O sea, se nota a los muchachos, se notaban unos más tímidos que otros, pero también algunos que sentía que empezaban tímidos. Cuando ya iba terminando la canción, tú los veías como que agarrando mucha confianza. Pienso que hacer esto y en modo en vivo y en esta idea de ganarse fanáticos también, porque sí está gente que conoce a los muchachos y también hay gente que no tiene idea de quiénes son. Tú tienes una oportunidad de que la gente se quede intriga, como que tienes la oportunidad de ganarte el público, de crecer más. Y de aquí a 10 años puedes decir, yo cantaba en la calle. Cantar en la calle es literal tener la atención para que la gente no se aburra, ¿sí? Estábamos bien nerviosos, pero yo les dije antes de entrar, yo creo que, chicos, lo importante aquí es disfrutar con los fans. Me gustaría que hagamos una dinámica, ¿ok? Entonces, 1, 2, 3. Dando vuelta en mi cabeza, Flow NASCAR. Era tu favorita, ahora te hacía como Alaska. Pato lado negro combinado con la Black Card. Dando vuelta en mi cabeza con tu flauta. Tratando de comprar tu peor con Dios. Dime qué pasó más, que no hay que hablar. Ya sigo tirando y no. No me respondes ya, tú dime dónde está, que sigue corriendo en mi mente. Diciéndote en canciones lo que no puedes verte. Ya que se siente, que apenas gente. Tú me haces falta más de lo normal. Esto es paranormal. ¿Cómo dice? Fue una completa locura. Por primera vez en mi vida me sentí famoso. No dejaban de gritar y era difícil para nosotros que nos escucháramos cantar y nos escucháramos como hablar. Yo creo que lo más importante de un artista es conectar con el público. Yo pienso que esa es la número 1. Esa conexión es lo que hace que las personas se conviertan en fanáticos, que la gente quiera apostar a ti. Llegamos a la plaza, parecía una película, nos bajamos con los pibes ahí con campera de cuero, anteojos y bueno, caminando hacia la plaza, vimos que había un mar de gente que yo dije, esto va a estar interesante y no sé cómo vamos a hacer para sonar, porque estaban gritando demasiado, había mucha gente.
bien importante que la gente sienta que lo que estás diciendo, el mensaje que estás llevando con tu música es real y lo sientes. Dando vueltas en mi cabeza fue un NASCAR. Yo era tu favorito, ahora te fía como Alaska. Tanto el auto negro combinado con la placa, gastando mi tiempo en que tú me quieras para atrás. Tratando de comprar tu perdón con Dior, Dior, Dior. Dime qué pasó más, que no me quieres más. Y no, y no, y no. No me respondía, tú dime dónde estás, que sigo correr de mi mente. Diciéndote canciones que no puedo enfrente. He dado la vuelta al mundo, deja que te cuente. Se te extraña, las ojeras no mienten. Yo sigo desvelado en la ciudad que no duerme. Acostar con otra pensando con quién duerme. Tanto que te quise, nena, qué mala suerte. Porque tú dices, qué mala suerte. Uno siente algo y puedes pensar que eres la única persona en el mundo que está pasando por esto y de momento lo pones en una canción y te das cuenta que hay miles de personas que se sienten exactamente igual que tú y que no estás solo. Estamos en una época ya que la gente se da cuenta. La gente se da cuenta cuando un artista de verdad es genuino y cuando no. Es que no tiene ningún tipo de sentido lo que ocurrió ese día. O sea, fue insólito. Y de verdad que recibir este cariño, este amor, este apoyo de los fans tan cerca, tan próximo de nosotros, fue una sensación que nunca tuve en mi vida. Uau, que energia, não? Recebi muitos presentes, recebi muito carinho. Eu achava que eu não tinha conectado muito com muitas pessoas, mas isso é muito... Eu tô muito errado. It was honestly everything I could have ever dreamed of because I've never, ever, I think, had a group of people or fans like wanting to support myself and like my friends, you know, doing what we love. De verdad no había vivido algo tan bonito, que le gritaran el nombre a mis compañeros, que gritaran mi nombre, Briano. Era como, wow, de verdad, qué bonito. Gracias. ¿Qué es la que hay, muchachos? Mira, ¿cómo están? ¿Todo bien? Álvaro llega con toda la energía, mucha aura. Lo primero que pensé fue, no puedo creer que está pasando esto, no puedo creer que estemos conociendo a estos artistas tan grandes. Estábamos platicando normal y de la nada volteamos y vemos que va entrando Álvaro y fue como... Wow. Mucho gusto conocerlos a toditos. Los estuve observando en su misión de hoy, desde lejito. Hay un montón de artistas gigantes que siento que esta experiencia que ustedes tuvieron hoy nunca la han tenido. Como que esto de atreverse a estar ahí en la calle y tenerle que cantar a la gente. Y yo veía como la gente se iba uniendo, como que, ¿qué está pasando aquí? Se iban uniendo, como que son felicidades porque hay que tener corazón para hacer eso, de verdad. Y creo que está nítido el ejercicio para los muchachos porque tienen la gente ahí. Ellos cantaban, si fallaban una letra, si fallaban una nota, lo que sea, ellos veían la reacción en la cara de ellos. Estuve bien intrigado preguntando sus nombres, dónde son, como que preguntaba un poquito de su background. Y vi como cantaron una de las canciones que más me lleva al corazón. Tú sabes, esa canción es bien importante para mí. Esa canción siento que me cambió la vida como artista. Yo quería preguntarte, ¿qué es tu parte favorita de performear? Yo pienso que mi parte favorita de cantar es lo que ustedes vivieron hoy, que es como que conectar con la gente. Como que definitivamente había gente ahí que los seguía, pero también había gente que probablemente se unió, ¿me entiendes? Y no los conocía. Y es como que esta oportunidad de que eres un canvas en blanco para esta persona y puedes impresionarlo con lo que estés haciendo. Algo que hicieron muy bien los tres grupos es como que buscar esa conexión con la gente.
cada cual brillaba. Es como que ahora voy a bailar yo, no voy a cantar yo voy a ser fiel por debajo de estas melodías aquí ahora para que me vean. Grupo 1 fue de mis favoritos. El Grupo 1 controló el público bien bonito, como que todas las dinámicas de aplaudir, todas las dinámicas de mover las manos para acá, eso de que empezaron como que bailando y se calentó el público como que un poquito, e hizo que el grupo de ustedes brillara mucho, porque siento que cuando ya empezaron a cantar, la gente ya estaba como envuelta y se los pudieron ganar bien bonito y se sentía como que pues la presencia. El grupo número 2 tenía un crowd bien loud, como que siento que le estaban gritando bien duro. Creo que de las cosas que más me gustó es que siento, no sé si lo planearon o cómo lo hicieron, pero yo sé que tú tienes una voz súper dura, ¿me entiendes? Yo sé que tú bailas brutal, como que yo siento que pude ver cómo le dieron como el espacio a que cada uno brillara. El grupo 3 fue mi arreglo favorito. Me gustó mucho que el verso del principio lo llevaron como cantado melódico. Me pareció genial que lo tiraran para ese lado. Mis felicidades y espero que les vaya durísimo con la competencia y todo eso. Aprender de un crack, de un máster que sabe cómo mover al público, sabe cómo mover masas, que me diera un buen feedback a mí fue lo mejor que me ha pasado. Se nota que es una gran persona porque hablaba con mucha humildad. O sea, compartimos el mismo sueño, que es vivir de esto, hacer esto, como que yo hago esto porque me llena, porque me apasiona, como que el dinero y esas cosas, eso es secundario para allá, ¿me entiendes? Eso, si la música en verdad es lo que les lleva, no deje que no lo detengan y sigan aprendiendo todos los días, como que duro. Yo creo que el truco aquí es que toditos sigan con hambre, tengan con ganas de mejorar y que el que no cante bien, que practique más, y el que no baile bien, que practique más, y el que lo domina todo, que como quiera practique más. Esa es la clave, no parar de trabajar en ti y en lo que tú quieres ser. Como que pienso que al final todos tenemos la oportunidad de convertirnos en el artista que queremos ser. No podría decir, mira, tienes que sacarlo de aquí, como que en verdad tan bien difícil. Ahorita me ponía en los zapatos de los muchachos y decía, ahora estar en este tipo de competencia donde le mete y yo le meto, y es como, ¿qué puedo hacer para sobresalir, para brillar? Está duro. Estaba con muchos nervios, sí, estaba con muchos nervios porque pues tenemos muchas cosas en la cabeza que resolver y que practicar, entonces es como que se cruzan. Estoy tratando como que de manejarlo, de controlarlo, porque sí está muy difícil todo. Esto es así y simplemente es acostumbrarse si queremos estar aquí. Aquí están los nombres de las canciones que pudieran ser el próximo reto. ¿Hay muchas? ¿Ok? Hay muchas. Hay muchas. Me encanta. Una... Yo me reí de quién. ¿Tú? O sea, ¿Una mano santa? La mano de Dios de Maradona. A ver, la mano de Dios. La mano de Dios. Te da el poder. Argentina en la casa. Tengo la 10 en la espalda. Okay. ¿Estás seguro? Totalmente ¿Puedes seguro. escoger algo? ¿Qué se te antojaría? No. Un pop. Y un popcito melódico. Pues tú vas a escoger. Venga. No. Yanis, por Dios. No, esa no. No. Otra, por favor, otra. Sentí esta. ¿Crees que esa? Sentí esta. ¿Seguro? ¿Seguro, Yanis? No, sentí esta. Che, estoy todo que nervioso, ¿eh? Vamos. Ay, fe. La mano de Dios. Wow. Yanis la vio. ¿Qué se imagina? ¿Qué se imagina? A ver. Mejor cántalas. Díselas cantando. Baby, no. Buen tema. Reto urbano. Que va a ser un buen híbrido entre vocal y coreo. Entonces, ¿qué piensan de la canción? ¿Les emociona? Me encanta esa canción. Es un himno. ¿Qué piensan? ¿Dejamos un líder por grupo? Pero igual, me gustaría que el mismo fuera el Baile y líder de vocal. coreo y vocal. Me gustaría mucho conectásemos todos
Entonces, y creo que alguien que me gustaría mucho ver como líder, tanto de baile como de vocal, es Akawe. ¿Qué? Dancing? I think the best persons are you and Drew. Like, Even though if you were to be the leader, that doesn't mean you can't ask for help. everyone would agree with this? I agree. Quiero preguntar primero, ¿a alguien le gustaría ser líder? Alguien que no ha tenido esta experiencia y le encantaría probar esta nueva oportunidad. Yo votaría entre Pablo y Diego de ser líderes de este grupo. Me gusta. Yo creo que para este puede ser tú. Obviamente no significa que nosotros no vamos a hacer nada. Claro, yo te voy a ayudar claro. y le voy a ayudar al grupo con la parte vocal. Y bueno, creo que eres un excelente líder y más para el baile. A darle. Estoy muy de acuerdo. ¿Todos estamos de acuerdo? Perfecto. Sí, de acuerdo. Sí. 1, 2, 3, ¡látenme! Cada semana va cambiando la dinámica, la selección, quién lo hizo mejor, quién no lo está haciendo bien. Y está empezando a tomar mucha relevancia una cuestión, que es el trabajo en equipo. Para tus compañeros, ¿es fácil comunicarse contigo o no lo es? Y en esta evaluación nadie tiene un lugar seguro. Aparte de Ale, ¿hay alguien más que en su lead no suene su armonía? Todo se dobla menos yo. O sea, hay 2 barítonos 2, 2 barítonos 1, 2 tenor 2 y un tenor 1. Ok. Dime cómo le explico mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo haré para defenderme de este frenesí. Esta locura que siento por ti. No discúlpame si te ilusioné y no lo quise hacer. Que tú y yo estamos hechos para estar los dos. Baby, no. De rehusarte un último, eso sé que guárdalo. Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo. Haciéndotelo así, así, así. Así como te gusta, baby. De las canciones latinas, esta es la canción latina que me esperaba. Baby, no, 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 no. Sí se escucha como Santos Bravos. Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más, solo quiero estar contigo. Si no te tengo aquí conmigo, yo no quiero ser tu amigo porque tú eres mi camino. Me tocó la parte del rap, que también creo que nunca me había tocado en alguna canción como el rap. Entonces, está cool. Me gusta la canción. Wow, ¿Me prestas tu baño para bañarme? ¿Quieren cocinar conmigo? La verdad, así que tú digas, wow, ¿cómo cocino? No, nada, ¿eh? Venga. Wow. Vamos a hacer un salmoncito. Me siento preparado. Vamos a poner la sal. Entonces, le pones una cantidad generosa. Wow. Soba en El salmón. Vamos a ponerle un condimentito. Chives. Sí. Oh. Así. Ahora se baña. Ahora, tomamos un poco de aceite. Un poquito. Yo le iba a poner como la mitad de la botella. No. Literal, yo le voy a poner mucho más. ¿Así? O sea, es poquito. El ajo. Ahí va. ¡Ay! Ah. Bien, eres casi que un natural. Por favor. ¡Eso! ¡Lo logré! Gran flick, man. Bien, Muy bien, bro. muy bien, muy bien. Me siento orgulloso. Mi mamá va a estar muy orgullosa de mí. ¿Escuchas un ruido? Bien. ¿Y Pon de ahí? un poquito de salecita al ajito. ¿Sal o qué? Al ajito. Al ajito directo. El volteador de salmones. Bien, bien, bien. Se ve como que quiere salir. Salió. ¡Wow! Listo, perfecto. Vamos a probar el platillo, el primer platillo que han preparado en toda su vida. Al menos tan elaborado lo es, porque de sándwich no pasaba. 1, 2, 3. Después de un entrenamiento duro, un salmoncito. Y con la satisfacción de que tú lo hiciste, mejor aún. Siento que estoy madurando en muchos aspectos. Ha sido toda una experiencia porque además de estar entrenando aquí diario
lo que es el canto, el baile, todo esto que estamos haciendo aquí, que me siento mucho mejor que al inicio. Estoy aprendiendo a estar solo, a no estar con mis papás, porque no me acuerdo si les había platicado, pero estoy en la etapa de la adolescencia, y como estoy en la etapa de la adolescencia, de la nada, de un día para otro, como que te sientes triste o te sientes raro o no quieres salir, quieres estar en tu cama todo el tiempo. Y es complicado, sé que mucha gente a lo mejor lo pasa, otros a lo mejor no, pero algo que me pasa mucho a mí es que siempre trato de ver, aunque las cosas sean malas, trato de verles el lado positivo. Pues chicos, para este challenge de Me Rehuso tenemos una sorpresa que es cultura. Efectivamente vino una nueva coreógrafa, su nombre es Cultura y es una coreógrafa con una trayectoria brutal. Aprovechen, ¿sí? A gozar. Rómpelos. Sabemos que este mes pueden tomarse decisiones que puedan ser tristes, pero tratamos de no pensar en eso, tratamos de seguir con este ritmo. El tema de que saquen a alguien, yo sé que va a pasar, hay 14 y la idea es que van a quedar 5. No me quiero ir de aquí sin decir que de verdad hice lo mejor que pude hacer. So we'll definitely start a little bit on the song and feel it out, the chorus, the fun part. But I also just kind of want to see you. We're talking about dance, and I'm here to make you dance, but I don't want you to look like a dancer. Es una persona que se fija mucho en los detalles. No le importa repasar el mismo paso como si es 100 veces, ¿me entiendes? Dance is a plus. It can't be the only thing. And so my goal with you guys is that, yeah, you're gonna dance, and yeah, we're gonna move, and yeah, we're gonna groove, but that you look like an artist dancing. An artist who dances. Esta es la coreo más compleja que hemos tenido, lo cual me da un poco de miedito porque nunca creo que hemos tenido tan poco tiempo para armar algo. Start to focus on just the right leg, left leg, but we have to say something. You have to feel something when you sing it. We can feel and we can hear you whether or not you have it or not. Todavía lo veo como boom, ba. So the accent is down, open, and. Do that again? Here. Yes, now do it again. Okay. I'm gonna show you the difference. Sacamos la coreo muy tarde y no sabíamos qué hacer. Entonces en un punto estábamos así. Mi cerebro no está funcionando, no está logrando bien. Pero ahora, más fuerza cuando abres. Cuando haces uno así. Like that, like smack. Thank you. Better. Pero abre un poco más rápido. Sometimes the one that comes off the most confident is the one that's the most terrified. And that combination can be really deadly to an artist because it doesn't allow you to receive. Better. You're gonna have fears and doubts, but it's how you overcome it and not let it manifest in your body, you know, so that your voice doesn't shake or that your body doesn't tense up. In their mind, they want to get it so bad that they're actually not dancing. So most of them are just stepping, and they have to find their way to dancing, and that comes with relaxing, receiving, and listening to the music. I always say the music's the boss. G, E, ah. Good. Roll. E. Better.
and boom, boom, hey, crack, crack, and a cha, cha, boom. I think there's definitely such a spectrum of talent and levels that it really depends on what the overall, I guess, goal for the group is. It's really crazy how somebody that overthinks can almost kill your talent. Wow. It really is. If you're able to swipe that and go, I might not have it now, but I will, okay? Perfect. I think the ones that have a high level dance and vocals are a shoo-in. Crack and the boom, crack and the for your legs and the jan, jan, jing, and legs, 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 and your legs, and your legs, and their legs, and your legs, okay? Try it again. Yeah, it was crunchy, but it's okay. And then those that are struggling with the dance, I mean, they gotta suck it up. Ha, and then ha, ta da, shun, shun, shun. Take your time, toma tu tiempo. Está adelantado. Sí. Yo soy freestyler. Okay. Yo bailo popi. Okay. Y a mí acá se me da duro las coreografías. Claro. Porque nunca había hecho coreografías. Es otra Es como, forma de pensar, claro. There's no excuse for that. Like, it's cool, okay, you can't do high level choreography, but if I say look left, and I don't wanna say it 6 times, and that's those boys that can't take direction and hold on to direction, I don't know, man. Good job. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos. Mañana. I know there's 14 of them. I would say there's a good chunk of them that I don't know. Hey, and doom, 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 and get cool. Hold up. Make sure we're looking. Hay que recordar que hay que mirar para la derecha. Ah. Boom. Pero full, porque te está mirando. Ah, sí. Ya. 5, 6, y boom. Ha. Ta. Hold. Click, click, clap. I have to show me something different today because I know yesterday was middle of the week. They were getting loopy, some are under the weather. But this is what it is. This is what separates a regular person that likes to sing and dance and one that actually makes a career out of it. And it's really that. It's mindset. It's how you take care of yourself, your mind, and your body. So we'll see. Bueno, yo me siento ahora en estos momentos con mucha presión. Porque en realidad sí nos ha costado un poco la coreografía. Tanto que nos preocupamos tanto por los movimientos que nos desconectamos como grupo. No sé qué va a pasar en realidad. Mis ganas están, sí quiero estar aquí. Pero con toda la humildad del mundo, pues si me toca salir, me voy con muchas cosas bonitas, mucho aprendizaje, con personas hermosas que conocí. Pero no me voy a ir, en nombre de Jesús, yo sé que lo voy a hacer bien. Mañana, toda la vibra, la energía para hacerlo bien. ¿Cómo se han sentido, primero que nada? Han sucedido muchas cosas y estamos entrando en un ritmo que ya se va sintiendo, ¿no? Sí, que cada vez está más intenso, fuerte. más fuerte. Yo la verdad estoy preocupado, sinceramente, por este challenge. A mí en lo personal es la coreografía que más trabajo me ha costado y vaya que hemos hecho coreografías difíciles. A pesar de que ya se sabe que estamos en partes finales, como todo final, nunca son tan agradables, ¿no? Y eso es lo que me pone muy ansioso, la verdad, así, de saber qué es lo que va a suceder. O sea, yo pienso que va a ser fuerte, la verdad. Yo, trato de no pensar en eso, de las eliminaciones. De lo que pasó la última vez fue, creo que, muy traumante para todos, ¿no? Sí, es fuerte. Sí, es fuerte. El esfuerzo y que ven que te esfuerzas llega hasta un punto. Pero lo que ellos quieren es resultados. Y está difícil como procesarlo. Pero es que tenemos que apretar todo lo que se pueda, bro. O sea, no puedo hacerle ahorita caso al cansancio de mi cuerpo. O sea, yo ahorita me quisiera dormir y acostarme, güey, pero no. Tengo que ir a ensayar arriba de la canción porque ya tenemos evaluación. Siento que el pensamiento de que van a eliminar a alguien, tomarlo como algo positivo, ¿sí? Pero positivo para que vayas con todo, para que dejes todo en el escenario, ¿sí? Sí. Va a ser tan raro como que saquen a alguien. O sea,
el venir a la casa y que falte una persona. Para mí, pero creo que para todos, es como un disparo, una flecha. ¡Pum! Hay gente que se esfuerza mucho más, y te digo mucho más, acá que otras personas. Hay gente que tiene un sentido más de grupo, de comunidad, y hay gente más individualista. Yo no puedo hablar por los demás, yo puedo hablar por mí. Y yo sé que yo voy a dar mi todo para yo no ser uno de los eliminados. Babylon girl, Babylon girl. Cool? Y'all want to do mic stands, yeah? Let's do it. Como todos los días de evaluación, nunca se sabe lo que va a pasar. Decir que estoy cansado es una palabra muy fuerte, pero nuestra estamina no está en 100%. La voz mía no la siento al 100 y esta canción sí es bien vocal, aunque también muy de baile y físicamente también me siento un poco débil. Puede estar cansado, pueda tener miedo, lo que sea, pero tengo que hacerlo. Preparado é uma palavra muito forte. Eu acho que como artista a gente nunca tá preparado, né? A gente se prepara durante a vida inteira. Eu tô bem nervoso. Cada vez más se va confirmando alrededor en cuanto a la vibra, a todo lo que se está creando alrededor, que sabemos que alguien se va a ir a casa esta evaluación. Sé que estoy aquí por una razón, por un propósito mayor que bailar y cantar. Y de verdad que en el futuro no está en mi control. Lo que está en mi control es mi disciplina, mi enfoque y ser mi mejor versión. Babylon girl, Babylon girl. Babylon girl, Babylon girl. Babylon girl. Babylon girl, Babylon girl. Dime cómo le explico mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo haré para desprenderme de este frenesí. De esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí. Ya no puedo, girl, ya no puedo, girl. Nena, discúlpame si te ilusioné, yo no lo quise hacer. Sé que ya en el amor cuando ella te habla se vuelve. Pero cómo olvidar tu piel y cómo olvidar tu mujer, yeah. Ya no puedo, girl, ya no puedo, girl. Baby, no, baby, no. Me rehuso a darte un último beso, así que guárdalo. Para que la próxima vez se lo dé haciéndolo, haciéndotelo así, así, así. Así como te gusta, baby. Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más, solo quiero estar contigo. Oh. Si no te tengo aquí conmigo, yo no quiero ser tu amigo porque tú eres mi camino. Oh. Y yo solo quiero estar junto a ti. Que tú y yo, que tú y yo. Estamos hechos para estar los dos. Baby, no. Baby, no, no, no. Me rehuso a darte un último beso, así que guárdalo. Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo. Haciéndolo así, así, así. Así como te gusta, baby. Baby, no. Me rehuso a darte un último beso, así que guárdalo. Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo. Haciéndolo así, así, así. Así como te gusta, baby. Así, así, así como te gusta, baby. Así como te gusta, baby.
Me he sentido que sí he progresado. ¿Tú sientes? Yo lo siento. Ok. Yo tengo que dar una advertencia oficial. Concluimos que no has tenido la mejoría que deberías tener y que si sigue así, ya no va a ser una advertencia, sino va a ser un ticket a casa. Necesitamos que tengas un hambre, ¿sí? Y que te vayas a dormir y que te levantes pensando en este proyecto 24/7. Es una advertencia oficial, no es cualquier cosa, la verdad, Jesús, ¿vale? Tú sabes que vocalmente eres una persona sólida, segura, pero no es lo que nosotros estamos ni buscando, ni esperando, ni preparando, ni nada. Es un grupo cantante coreográfico. O sea, la coreografía es tal cual tan importante como la voz. Necesitas cambiar eso, necesitas corregir eso, porque el mantenerte o no dentro del proyecto ahora sí está ya de tu lado. Viéndote hoy, yo vi un artista. Obviamente, en la coreografía, te quiero matar. Quizás te toma un tiempito abrirte. Y hay que evaluar eso entre ti, porque tú eres una persona que debe ser más abierto. Porque tú tienes mucho para dar, mucho valor. Nunca termino de entender si lo estás disfrutando del todo o no. No la música, sino ser parte de un grupo. Al final esto se trata de formar una banda y no es necesariamente de talento, porque si de talento hablamos, tú siempre estás por encima, siempre. Ha sido una deliberación difícil, quizá la más difícil de todas, y tristemente a mí me toca decirte que la experiencia en Santos Bravos por ahora termina. Ay, Dios mío, padre. ¿Es en serio? O sea... No lo creo. ¿Es en serio? Pero yo te quiero explicar por qué. De verdad que... O sea, hoy me toca decirlo a mí, pero... éramos un equipo de personas hablando, cada quien dando sus argumentos, y todo tiene que ver. Claramente no es una cuestión de talento vocal o de baile. O sea, es una cuestión de que lo que se está formando es una banda, literal. Eres un artista hecho y derecho que tiene un camino brillante por delante. Hace falta nada más que tú lo quieras. My heart feels heavy. You know, someone is gonna be going. Hola chicos. Bueno. No estaba llorando, solo que los vi a ustedes y me dio ganas de llorar. Nada, Ahí, cabrón, no llores. Bueno, ya yo tenía la corazonada. Me voy feliz por todo lo bonito que recogí. Gracias a ustedes por la amistad. Me esforcé mucho para estar en un grupo, para encajar, ustedes saben. Y nada, me voy feliz. Es una decisión que, sinceramente, se los puedo decir que nos duele y me duele, y creo que se nota. Creo que se ganó el respeto de todos y cada uno de nosotros. Y él dijo, yo sé que soy diferente, pero se los dije a todos alguna vez. Por las únicas personas que todos los normales, y me incluyo, pagamos por ver, es por la gente diferente. Estos son los artistas que llenan estadios y representan a cada uno de nosotros.
no encajaba en una banda. De pronto mi talento no era para estar en una banda. Creo que esto tenía que pasar en mi vida para despertar, para dejar todas las inseguridades. Y te digo nuevamente, eres mucho mayor que cualquier cosa que imaginas. Todos los chicos los quiero, los admiro también, pero pues obviamente Kawe, sí me dolió verlo llorar. Y yo tengo certeza absoluta de que voy a te ver en lugares gigantescos. Amén, amén. Porque es lo que usted merece. Me voy satisfecho de que en realidad hice un buen trabajo como ser humano. Dime cómo le explico mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo haré para desprenderme de este frenesí. Esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí. Ya no puedo